abre un cuerpo, se abre el sol. Bueno, estamos aquí en Manos a la Obra, en la 95 del dial. Y la verdad que muy contentos, ayer nos estábamos acordando muchísimo y todo lo que hace referencia a nuestro prócer Máximo, nuestro fundador Manuel Belgrano. Y la verdad que un mes muy especial, ¿no? Donde seguramente se habían proyectado tantas cosas y que a razón de esto, de esta cuarentena, bueno, seguramente se van a concretar de otra forma. Quien conoce muchísimo sobre la vida de Manuel Belgrano es don Néstor Altamirano. ¿Cómo estás, Néstor? Buen día. Hola, buen día, Mercedes. ¿Cómo estás? Gracias por el contacto. Bueno, la verdad que a usted, porque siempre nos está aportando tanta historia que realmente nos hace muy bien y nos hace entender un poquito también el cómo somos en el día de hoy, ¿no? Bueno, ¿qué podemos recordar? Porque estamos en un mes muy especial. ¿Cómo lo viven ustedes, los belgranianos, en este caso? nosotros con mucha emoción, por supuesto, por ser Belgrano nuestro prócer tan especial para nuestro país, y que se da una connotación muy también especial en este mes de junio, donde se cumplió el 3 de junio el 250 aniversario de su nacimiento, y el próximo 20 de junio 200 años de su fallecimiento. Algo impensado, ¿no? Para que en el mismo mes se tenga recordando estos acontecimientos muy especiales. El que fuera el creador de la bandera, el fundador de nuestra ciudad, que es algo que a nosotros como curuzcuateños nos debe de tener bien en alto el prestigio de nuestro prócer, como fue Belgrano en su corta vida, ¿no? Porque murió a los 50 años. Algo que él soñó para su patria grande, con grandes ideales de libertad, de educación, de trabajo, de bienestar para el pueblo al que tanto se dedicó. Usted sabe una cosa que me pasa cuando comienzo a recordar y a observar. En Curuzucuatiá, por ejemplo, don Néstor, se hicieron tantas cosas. Hubo gente que hizo una entrega increíble, comenzando por Manuel Belgrano y siguiendo en la historia por otras personas que le dieron y le han entregado hasta sus bienes materiales a Curuzucuatiá. Y yo por allí digo, ¿no? Hay gente que nadie se acuerda. De Belgrano nos acordamos generalmente en junio, como sociedad estoy hablando. ¿Por qué cree o qué lugar, mejor dicho, ocupa la historia, ¿sí?, en nuestras vidas? Yo siempre digo, tanto nos hemos olvidado de la historia por razón por la cual hemos cometido tantos errores en el transcurrir de los años. Y lo que pasa, Mercedes, que muchas veces, a lo mejor peco por decir, ¿no?, la indiferencia o por el afán de permanencia de cada uno, ¿no?, de las actividades que uno tiene en su vida, querer tener más de lo que se puede, y olvidamos cosas tan nobles y sencillas como es la historia, porque debemos saber de dónde venimos y qué construimos. Y Belgrano lo que hizo, nació en un hogar con mucho poder económico, porque su padre era un comerciante muy rico en lo que era el virreinato del Río de la Plata, antes de ser virreinato, ¿no? Y él tranquilamente podía quedarse sentado detrás de un escritorio, y sin embargo, no, algo le llamaba, lo atraía hacia esta tierra que él tanto quiso, ¿no es cierto? Y dio de todo, es decir, dejó los honores, dejó la parte económica de lado totalmente, donando sueldos, no recibiendo honores, nada, y siempre es como una especie de aquellas personas que tienden sus manos necesitados, porque él vio en su dilatada campaña militar las necesidades que tenía esta tierra, ¿no? Porque él ofreció su trabajo, su vida, por aquellos, los niños, las mujeres, los ancianos, por todos ellos. Él vio mucha necesidad, y todo lo que él vio en España cuando fue a estudiar, trató de volcar acá en su tierra. Eso es lo importante de todo esto. Belgrano no guardó nada para sí, al contrario,
dio todo de sí, y eso es lo que hay que rescatar y resaltar en la vida de nuestros próceres. Néstor, ¿hay escritos, hay algunas memorias o algo que indique en cuanto a la descripción de de la persona de Manuel Belgrano, el trato que tenía para con los demás, para con los soldados de su ejército, para con la gente que se encontraba en su camino? ¿Hay algo que pueda o que se pueda decir de cómo era esa personalidad? Y Belgrano era muchos hablan, pero lo que estudian, ¿no es cierto?, y lo que leen sobre la historia de Belgrano, que era una personalidad de carácter, de modales muy finos, pero cuando tenía que ser fuerte lo era, porque tomar esas empresas de llevar adelante un ejército no era tarea fácil, porque los soldados que él tenía a su cargo no tenían como de entrenamiento militar, no tenían la práctica, se fueron haciendo a través del tiempo. Y él le daba coraje, le daba empuje, le daba todo lo que tenía de sí. No, él no era militar de carrera, él se calzó el uniforme de militar, por decirlo así, y se llevó adelante las grandes empresas, ¿no?, de la campaña del Paraguay, la campaña del Alto Perú, el Ejército del Norte, las batallas que tuvo, las que perdió y las que ganó. Todo eso le dio un estilo diferente a todo eso, y Belgrano tuvo que imponerse con fuerza y carácter también, porque lo tenía, para tener esa disciplina de esos hombres que no estaban acostumbrados al manejo de la disciplina militar, al manejo de las armas, me refiero, ¿no? Tal es así que cuando en la campaña del Paraguay, él recorrió desde la bajada del Paraná, o sea, de la ciudad de Paraná hasta Curuzú-Guatiá, 111 leguas y media, y entre esas 111 leguas y media tuvo 2 desertores del ejército al Paraguay, y él mismo salió a buscarlo, y él mismo hizo el decreto, y él dictaminó el fusilamiento de esos 2 desertores acá en Curuzú-Guatiá. O sea que él tenía, ¿no es cierto?, un carácter fuerte cuando tenía que ser fuerte, y era un carácter amable, dócil cuando tenía que tener de otro tipo de entrevistas y de conversaciones así, porque era un hombre cabal, sincero y con una idoneidad para el manejo de las situaciones de esa época. Sí, la verdad que por allí algunas cuestiones que toman, o digamos esto de mandar a matar a estos desertores, como usted dice, ¿no? Era lo que se determinaba en esa época. Por ahí es chocante escucharlo decir, pero era lo que justamente se aplicaba en esa época. Sí, es lo que se aplicaba, porque él mismo impartía las instrucciones a su tropa. Él no tenía sus ayudantes, todo como el que redactó el acta fundacional de Curuzú, el decreto fundacional, que Warner, su secretario militar, y Belgrano lo único que hizo fue estampar su firma, pero él tenía sus ayudantes, pero él cuando tenía que dirigirse a la tropa se dirigía, no tenía problema. Él quería el bienestar y todo, pero cuando tenía que aplicar la disciplina la aplicaba. Imagínate vos que toda su vida militar y política tuvo que soportar en grandes enfermedades, que la contrajo en Europa, y acá siempre que anduvo en carruajes o carretas, y cuando podía le tenían que ayudar a montar a caballo. Era una enfermedad que lo fue minando a poco, por eso su corta edad, 50 años, que para nosotros hoy en día morir 50 años, morir muy joven. ¿Qué te parece? Y Belgrano soportó todo eso, no solo soportó la enfermedad, sino soportó el olvido también, el desprecio. Cuando vino a Buenos Aires, ya en su lecho de enfermo, nadie acudió a su ayuda, sino algunos muy pocos amigos, 2 o 3 que tenían, que lo asistieron en su lecho de muerte. Eso no tiene perdón de nadie, de Dios. Esas cosas así no se hacen. Pero Belgrano fue abandonado por la clase política de la época, totalmente. Y él dio todo, porque no podemos decir dio un porcentaje, no, dio todo de sí.
Tal cual. Y por eso debemos recordarlo con gratitud, debemos recordarlo con hidalguía, debemos recordarlo todo lo que hizo Belgrano por su soñada patria, ¿no? Néstor, ¿qué tal? Buen día, Adrián te saluda. ¿Qué personaje tan precursor, Manuel Belgrano, ¿no? Recién te escuchaba con mucha atención y me quedo con este personaje, este prócer, que, bueno, llega a Europa en plena Revolución Francesa y que vive intensamente, ¿no? Esas ideas de la época y así también las quiere volcar en su país, aunque, digamos, hablar de país en ese momento era como demasiado, ¿no? Pero me refiero a que no se quedó obnubilado con, viste, como somos los argentinos, y ahora sí vengo un poco más a la actualidad, que siempre miramos, parece, que afuera es mucho mejor que lo que somos nosotros, y él me parece que lo que vio fue el potencial nuestro, ¿no? El potencial que teníamos para de alguna manera aplicar esas ideas, pero acá, es decir, no copiar tal cual, sino adaptarlas a lo que somos nosotros, ¿no? Sí, él no se guardó nada para sí, porque hoy en día, viste, muchas veces somos mezquinos y nos damos a conocer lo que sabemos o lo que tenemos o no compartimos. Y Belgrano sí él creó la escuela de náutica, él creó la escuela de pintura, creó la escuela para señoritas, para inculcarle para la vida familiar en esa época. Creó el diario, o sea que él tuvo mucha experiencia en eso, pero fundamentalmente en la vida de Belgrano fue el tema de la educación. Él no podía ver a la persona, a la gente sin educación. Y él, por donde anduvo, trató de inculcar la educación. De su sueldo, él ganó de los premios de la batalla de Tucumán y Salta, donó para la construcción de escuelas, que casi 100 años después de eso se construyeron las escuelas, imagínate vos. Y no solo todo, él hizo hincapié en eso y luchó mucho para que el pueblo tuviera educación. Eso fue lo importante de él y se dio todo, él donde estaba. Imagínate cuando cruzaba acá la Mesopotamia, rumbo al Paraguay, en sus escritos, en sus memorias está que sería lindo, que eran tierras aptas para el cultivo del arroz. En esa época, 1810, y el poco arroz que había en el Virreinato del Río de la Plata se importaba de la India. O sea que era un personaje con pensamientos futuristas, por decirlo así. Sí, muy visionario. La verdad que fisiócrata, lo dijiste vos también, ¿no? Esta cosa de apostar al cultivo, a la agricultura, ¿no? Como que ahí estaba la riqueza. Y obviamente ya tomando ideas de Adam Smith también, ¿no? Hablando de quizás, no sé, no estoy seguro, podemos hablar del primer liberal, digamos, Manuel Belgrano. Sí, todo. Sí, él fue el precursor de la economía liberal acá cuando él vino, porque se nutrió de grandes pensadores y de grandes activistas en Europa cuando él estuvo estudiando allá para su carrera de abogacía, ¿no? Entonces las inculcó acá cuando él regresó. Por eso te digo, él no se guardó nada, él dio todo de sí. Pudiendo quedarse tranquilamente, ¿no? En Europa, digamos, abocarse Valladolid y Salamanca, que eran las universidades, y sin embargo decide volver y aplicar todo lo que había aprendido allá. Ideas, estamos hablando de la talla de Rousseau, de Voltaire, ¿no? De Adam Smith, que lo nombramos recién, y lo vemos a la distancia, quizás, lo imperdonable de su muerte, ¿no? Me refiero a la manera. Todos tenemos una hora determinada, digamos, pero de la manera en que sucede con Belgrano es, creo, algo imperdonable, lo decías también. Sí, totalmente. Lo que vos hablabas del tema de que es imperdonable, eso, imagínate vos que estuvo 8 días insepulto el cuerpo de Belgrano en su casa natal, porque vino a morir en la casa de donde él nació. Ese también es uno de los acontecimientos que hay que recordar
y él estuvo 8 días insepulto, no tenía lugar donde ser sepultado. Y dice la historia que un mármol de una cómoda de su casa fue el lugar, colocaron para identificar dónde estaba enterrado el cuerpo de Belgrano. Y con el reloj de la reliquia, ese reloj de oro que tenía, le pagó a su médico por los servicios prestados, ¿no? Por la atención que tuvo con él. Así que imagínate vos que nadie y los amigos que tenía que él hicieron todo lo posible para eso, pero la clase política de la época ni se acordó de él, lamentablemente. Yo pensando en todo lo que venís mencionando, Néstor, y decía, no todos se acuerdan de Manuel Belgrano, principalmente el 20 de junio, pero nunca escuché en ningún discurso, vos me vas a corregir si estoy equivocada, en que mencionaran esta parte de la vida de Belgrano en cuanto a la entrega, digamos, emocional y la entrega material que hizo, porque les quedaría un poco grande también en nuestra historia de los políticos hacer referencia a todo lo que entregó Manuel Belgrano, ¿no? Me parece a mí que no debe quedar bien que se mencione esta entrega si no se puede imitar esos ejemplos, ¿no? Y bueno, nada más que hay que estudiar la vida de Belgrano para ver lo que él hizo por su amada patria. Él dio nuestro símbolo, la bandera. Él dio la escarapela, dio la bandera nacional que nos identifica en el mundo como Argentina, no como país. Eso también es una cosa que realmente es una persona que tenía pensamientos altruistas. Y por sobre todas las cosas, hoy en día es muy difícil que alguien que pueda tener la talla de Belgrano, que lamentablemente no la hay. Si la hay, está escondido y no lo sabemos, que done la totalidad de su sueldo para la construcción de escuelas. Es muy difícil conseguir hoy en día eso, porque están abocados nada más que a la voracidad de la parte económica para sí mismos y no para otros. Eso es lo que realmente lo pone a Belgrano en el pedestal, ¿no es cierto?, de héroe máximo o prócer máximo de la patria. Y morir en la pobreza, yo creo que lo único que hace es redoblar la valoración, ¿no? Porque es difícil hoy hablar de un político o de un precursor de un montón de cosas que muera de esa manera. Digo, hoy son grandes, poderosos empresarios políticos, ¿no? Que uno se imagina que pueden asegurar la vida de generaciones y generaciones que vendrán, pero en el caso de Belgrano, que haya muerto en la pobreza también, hoy por hoy a la distancia, como decía recién, redobla la valoración, ¿no? de lo que significa Manuel Belgrano como prócer. Sí, no, Manuel Belgrano es, mejor dicho, es una figura extraordinaria para nuestra sociedad, ¿no? O sea, no me estoy refiriendo a la sociedad cruzuguateña, sino a la sociedad toda, a toda la patria en sí, a toda la República Argentina. Belgrano trasciende la frontera de nuestra. Belgrano trasciende todo eso. Imagínate que en Génova hay una estatua ecuestre que debe ser una de las más bellas que tenga Belgrano en el mundo, ¿no? Uh-huh. Después tiene un busto cerca de la cercanía del puerto de Génova, donde ahí partió su padre hacia América. O sea que la familia Belgrano proviene de la costa de Oneglia, de Italia, y venía acá a hacer la América, como se decía, ¿no? Pero debemos ver también los lazos maternales que tuvo Belgrano, la educación familiar de Belgrano. Eso tiene mucho que ver, porque en toda familia hay una mujer que lleva adelante también la educación de los niños, y Belgrano mamó esa educación de esa madre criolla, ¿no es cierto?, que le dio esos visos de humildad, de dar todo de sí por el otro, ¿no es cierto? Y eso es lo importante que hay que rescatar también, la educación familiar. Qué lindo, ¿no? Porque uno siempre se debe preguntar
porque una persona logra hacer esto o lo otro, porque hay toda una historia detrás y hay un sustento justamente en estos valores que siempre volvemos, más allá del tiempo que vivamos, siempre volvemos a pensar en esta cuestión de la familia y de las bases, con las que nosotros somos criados también. Bueno, Néstor, seguramente te vamos a seguir molestando en el transcurso del mes de junio, a cuidarse del frío y bueno, a quedarse en casa, ¿no? Y bueno, totalmente hay que quedarse, si no hay otra cosa. Hay que cuidarse totalmente. La verdad que sí, son días que hay que tener un cuidado muy especial por el tema del invierno y la pandemia y todas estas cosas. Es importante quedar en casa. Totalmente. Muchas gracias por tu tiempo. Buena jornada. Gracias, Mercedes, muy amable, que tengan un buen día. Igualmente para vos. Gracias. Gracias.